la sesión. Ok. Bueno, pues buenas noches nuevamente. Luz, Axel, gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos recordando que estamos ya sobre la tercera semana de el módulo de pensamiento filosófico. Para los que se conectan por primera vez, bueno, vuelvo a presentarme. Soy el maestro Fernando Sosa, soy maestro en filosofía y bueno, les he estado acompañando con sus actividades, retroalimentaciones en sus trabajos respecto a lo que hemos venido viendo en los bloques anteriores y las actividades que han supuesto para reforzar estos conocimientos que en los módulos y en la información de la plataforma, bueno, se nos va brindando como punto de partida para una reflexión profunda desde el pensamiento filosófico. Recordando un poquito, más o menos, lo que ha sido este camino, es tomar en cuenta nuevamente que la importancia del pensamiento filosófico está centrado en el potencial que tenemos los seres humanos para reflexionar sobre nuestra propia realidad, para reflexionar sobre nuestro propio mundo desde un pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir un pensamiento crítico? Un pensamiento crítico es aquel que no se queda conforme con las verdades establecidas o con las verdades que nos da el mundo de primera mano para, para acomodarnos, para hacernos sentir seguros, aunque no sea de esa manera. Por lo tanto, el pensamiento filosófico, que es la base del pensamiento crítico, pues es aquel pensamiento o aquella forma de buscar las respuestas que no se nos dan a primera vista, que no se nos dan a primera instancia. El pensamiento filosófico, bueno, se caracteriza por siempre estar en una constante pregunta, nunca está satisfecho en el sentido de haber encontrado una respuesta definitiva o una respuesta verdadera, única y para siempre. Porque tenemos que tener en cuenta que el tiempo, el mismo tiempo en el que nosotros estamos inmersos, es un tiempo que va cambiando, es un tiempo que se va actualizando constantemente. Y las verdades que hace 30, 40 años, o hace 10 o hace 5 funcionaban para entender la realidad, la existencia, hoy tal vez ya no funcionan. Entonces, es una tarea, es un trabajo realmente profundo el hecho de poder generar un pensamiento que se vaya actualizando con el tiempo mismo. Entonces, bueno, eso era como parte del reconocimiento de la primer semana del primer módulo que veíamos esta actividad sobre el sueño que respondía al bloque número uno, que era la relación del ser humano con el mundo. Entonces, la actividad del sueño nos permitía mm, trabajar prácticamente o de manera práctica con el análisis de un relato y encontrar en ese relato que era su sueño, el sueño que habrían tenido durante alguna noche, cualquier noche, encontrar elementos que pudieran relacionarse con conceptos, con ideas que el propio bloque nos presentaba, pero ese trabajo de hacer la reflexión, de identificar esos elementos, esos conceptos, bueno, ya es un elemento reflexivo de hermenéutica, es decir, de interpretación de mi relato con base en ciertos conceptos e ideas. La segunda semana, que ya pasamos hace una semana aproximadamente, veíamos
cómo el pensamiento del ser humano se conformaba a partir, bueno, de ideas y creencias. Ustedes participaron en un foro donde hablaron sobre qué pensaban sobre la muerte, sobre la felicidad, qué creencia tenían a nivel, por ejemplo, científico de cómo funcionaba el mundo y eso les servía a ustedes para todos los días. Y también una idea que tal vez no era científica, pero una creencia, perdón, pero que también les ayudaba para hacer funcionar su mundo. En ese sentido, en ese bloque nosotros observábamos cómo el ser humano está conformado por ideas y creencias y nuestro mundo, nuestro sentido de mundo está atravesado por esas ideas y esas creencias. Estamos conformados por esos dos aspectos. Por un aspecto en el que necesitamos verdades sólidas, verdades científicas, pero que también necesitamos ciertas creencias que le den sentido al mundo, que en cierta forma es un mundo que no lo tiene, o sea, no tiene un sentido propiamente, sino que hay que otorgárselo. Y de eso vamos a hablar más que nada en este tercer bloque. Porque es este tercer bloque que hace referencia a la naturaleza del ser humano, que lleva por nombre es este título, la naturaleza del ser humano, es entender que detrás de las cosas, detrás de la existencia, no hay sentidos propiamente otorgados, sino que el ser humano es el único ser fuera de todos los seres del mundo, que puede otorgarle y que puede crear sentido de mundo. Un animal, un perro, un gato, un caballo, viven, están ahí, tienen funciones biológicas, pueden tener, inclusive hay sentimentalidad, hay emociones en los animales porque las hay. Sin embargo, no, el animal no se pregunta cuál es el sentido de mi existencia, ¿no? El por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, por qué soy un caballo, ¿no? Bueno, el caballo ni sabe que se llama caballo, ¿no? El perro no sabe que se llama perro, el gato no sabe que se llama gato, ¿no? Entonces, el ser humano es el único que sabe más o menos quién es, por qué se llama como se llama, ser humano, por qué tiene un nombre, de dónde viene, cuál es su origen, cuál es su historia y hacia dónde se puede dirigir, ¿no? El animal, finalmente, a pesar de que mantiene emociones, mantiene pues una constitución biológica, mantiene un grado de conciencia también, porque el animal también tiene un grado de conciencia. Sin embargo, ese grado de conciencia y esas emociones no le alcanzan para forjarse un sentido, ¿no? Una historia que es propio del ser humano, que es propio del individuo, del sujeto humano, forjarse un destino, una historia, pero desde su propia libertad. ¿Ok? Y aquí está el gran asunto, saber en qué momento realmente estamos siendo libres o somos seres libres, porque la mayor parte del tiempo estamos sujetados. De hecho, la, la categoría de sujetos, que todos somos sujetos, pues hace referencia a esa idea de que estamos sujetados, ¿ok? Y estamos sujetados a varias cosas. A nivel estructural, por fuera de nosotros hay política, hay economía, hay cultura, hay sociedad, hay tradiciones, hay, hay ciencia. Y todas esas estructuras que están por fuera de nosotros, de una u otra manera estamos sujetadas a las verdades que esas estructuras imponen en nosotros mismos. ¿Ok?
Por ejemplo, vivimos nosotros en una estructura económica llamada capitalismo neoliberal. Esta estructura de capitalismo neoliberal detalla la forma en la que el ser humano puede hacer economía y la única forma en la que debe hacer economía. Desde, bueno, un trabajo, un estudio, ciertas carreras, tiene que estudiar. De hecho, estamos aquí, estamos teniendo una capacitación, una clase, una formación académica, porque bueno, el sistema nos exige tener una carrera, nos exige tener un estudio, nos exige tener un papel que funcione en el mercado para poder acceder a a ciertos trabajos y a ciertos estatus sociales en los cuales, bueno, a partir de lo que estudiamos, eh, podemos estar ahí y se avala que estemos ahí, aunque a veces nos puede pasar a todos, ¿no? Pasamos por la escuela, pasamos por los estudios de noche, pero al final nos dan un papel y eso nos avala, no tanto en nuestro conocimiento y que sabemos algo, sino como capacitados para ejercer un trabajo, ¿no? Para ejercer una remuneración. Las carreras que estudiamos están determinadas por el sistema, o sea, el sistema no premia carreras que no tengan que ver con aquellas que produzcan capital para la economía, ¿ok? Por ejemplo, una persona no está por aquí, no recuerdo su nombre, se me fue su nombre de quien estuvo con nosotros, Luz, la semana pasada, no sé si recuerdas, que Mm, no me acuerdo. pero recuerdas, ¿no? Que hablaba sobre que ella quería estudiar arte, ¿no? Y que quería Sí, dedicarse como a algo del arte. Y que bueno, su familia está como por ahí siempre diciéndole, no te en dediques a contra. en contra porque eso no te va a remunerar económicamente, ¿no? Te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo, va a estar muy Ujú, difícil. Lo que quiere decir que la narrativa de lo que uno debe de estudiar tiene que estar enfocado en aquello que genere, remunere para el sistema y bueno, te quede algo para ti. Entonces, en esa línea uno tiene que empezar a pensar que hay estructuras por fuera de nosotros que nos van marcando los caminos por los únicos que están premiados o son buenos para dirigirse. Si uno nada en contra de ellos, estudiando lo que te apasiona, por ejemplo, el arte, o la danza, la filosofía, la antropología, ¿no? pedagogía también. Pedagogía, exacto, pedagogía, pues no son carreras que dentro del sistema coloquen, coloquen un peldaño, un estatus o generen justamente algo productivo desde la narrativa de ese sistema. Entonces, Ujú. quien se involucra en esas carreras, por ejemplo, pues no son bien vistos, ¿no? Se les ve como alguien que está como por la periferia o quien que está por fuera de ese sistema, inclusive se le puede decir, bueno, no tiene futuro, no es eso que ha elegido. Sin embargo, ahí lo importante es determinar que ha sido el sujeto finalmente quien lo ha elegido y no ha sido justo la presión, la balanza que me inclina hacia allá porque es lo que el sistema premia, lo que el sistema nos dicta o nos indica y por lo tanto, bueno, uno termina yendo hacia allá, aunque después llegue el momento en el que uno se siente frustrado porque no es lo que esperaba, no es lo que le gusta, pues sí, a lo mejor, y pasa, ¿no? Ha pasado, bueno, gana bien, pero trabaja demasiado tiempo, de jornadas de 12 horas, 14 horas, 15 horas,
se romantiza esa parte de la persona que está siempre como en un estado de trabajo constante, ¿no? Una persona que está como en un estado de trabajo constante de 10 12 horas, es una persona, por ejemplo, que es bien vista, ¿no? Por los demás. Y en redes sociales, por ejemplo, uno se da cuenta, uno inclusive aspira, ¿no? Como a ser de esas personas que trabajan, que duermen poco, se levantan a las 5 de la mañana, porque hay toda una romantización dentro del propio sistema que te envuelve para eh, eh, abrazarte al sistema mismo, pero después vienen las consecuencias a nivel salud también, emocional y física. Yo les compartía, no sé, recuerdo la semana pasada, que justo mi papá trabajó bastante, ¿no? Y estaba muy orgulloso de siempre trabajar mucho, levantarse a las 3 de la mañana para salir a las 4 al trabajo, regresar a las 9 10 de la noche. Pero bueno, a los 60 años el cuerpo se le acabó, ¿no? El cuerpo se fatigó, se le vinieron las enfermedades crónico-degenerativas de manera fuerte, y a los 63 años se nos fue mi papá hace un año, ¿no? Y lo último que decía es, debí descansar más, ¿no? Debí descansar más, debí pasar más tiempo con ustedes de niños, debí priorizar mi salud por encima del trabajo, porque al final la empresa para la que trabajó, hoy ni se acuerda quién fue mi papá, ¿no? A pesar de que eh, trabajó por ahí para ellos como más de 30 años. Entonces, es el sistema finalmente, el sistema al final vas a morir, nos vamos a ir y el sistema seguirá trabajando, el sistema seguirá produciendo, pero el cuerpo que fuiste, el ser humano que en algún momento tuvo algún sueño, algún anhelo, ya no está más y nadie lo premia. Si no eres tú el que realmente le pones ese interés a tu propia existencia, a tu propia vida, el sistema por ti no lo va a hacer, ¿no? Entonces, y esto nos lo brinda el pensamiento crítico, ¿no? Esto nos lo brinda la capacidad de sentarnos, reflexionar, pensar, pero uno se pregunta, ¿en qué momento, cuando el ser humano, hoy más que nunca, está sometido a una carga de trabajo, a una carga de estrés, a una distracción constante, porque bueno, cuando uno sale de trabajar, después de 8 o 10 horas de trabajo, lo único que quieres es llegar a casa, descansar, abrir el teléfono, distraerte con lo más banal que puedas distraerte, ya sea la casa de los famosos, ya sea la granja, ya sea tu TikTok, tus redes sociales, lo que sea, y el otro día nuevamente volver a comenzar, volver a empezar ese proceso sin sentido todos los días, hasta que, bueno, llega un momento en el que uno se termina por abrazar tristemente a ese sentido, caes en una espiral posiblemente de depresión, caes en una espiral posiblemente de fastidio de la vida y puede haber consecuencias, ¿no? Puedes llegar a buscar ese sentido que te falta, ya sea en las drogas, en el alcohol, en pues en lados no tan sanos, ¿no? Y lo más triste de todo, en la posibilidad de la muerte sin sentido, ¿no? En casos que hoy, por ejemplo, podemos atestiguar en países como Japón, como Corea, que hay una alta tasa de suicidios en los jóvenes Ujú. porque no encuentran Ansiedad, depresión y todo eso. ansiedad, depresión, exactamente. Entonces, yo creo que ahí es cuando entonces nos debemos detener y empezar a hacernos como las preguntas profundas, ¿no? Las preguntas existenciales. Y en filosofía hay un fuerte pensamiento existencialista sobre estas cosas. Quiero compartir una presentación con ustedes que he preparado para
profundizar un poco más. Son de, a ver, son las 9:20. Lo que pasa es que la reunión está en Zoom, pero no tengo el premio, ¿no? Entonces, en 20 minutos nos va a decir que la sesión ya se está terminando, pero les voy a pedir, por favor, que, bueno, se termine la sesión y volvamos a entrar por la misma liga, ¿de acuerdo? Sí, Violeta y Axel, sí. muy bien, gracias. Sí, profe. Ah, profe, Sí, soy Hani, nada más que está con el nombre de mi mamá porque ella igual lo usa para tomar clases. ok. Hani, Sí, ok, Hani, muy bien. Déjame por aquí. Bueno, Hani me acuerdo ahorita, a ver si se me olvida. Pero muy bien. La naturaleza del ser humano, ¿ok? Em, hay aquí una pregunta muy fundamental que uno tiene que hacerse ¿Quién cuando trata eres? exactamente quiénes somos, ¿no? Qué- quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En la antigua Grecia existía un templo que se llamaba el Oráculo de Delfos. Y el Oráculo de Delfos era un templo dedicado al dios Apolo, en donde habían unas mujeres que se llamaban pitonisas. Y estas pitonisas eran como una especie de adivinas, ¿no? Eran mujeres que se consagraban al culto desde muy niñas el dios Apolo. Estaban en ese templo y los políticos, los reyes, iban a ese templo a consultarlas para que les dijeran cuál iba a ser el destino, su futuro respecto a su gobernanza o una campaña militar, etcétera. Pero a la entrada del templo había un letrero o una leyenda que decía, hombre, conócete a ti mismo. Que la idea era que antes de pasar y tratar de conocer el futuro y de conocer lo que hay más allá, antes de eso había que hacer una introspección personal y tratar de conocerse primero uno mismo para conocer el futuro. Y eso es lo que hoy no hacemos. Hoy casi siempre queremos como saber, ¿no? Saber qué hay por fuera de nosotros, qué hay afuera de nosotros, qué hay en el mundo, qué es lo que nos depara, qué es lo que nos espera, tanto a nivel social, tanto a nivel amoroso. Siempre estamos como expectantes del exterior, que nos olvidamos del nosotros, nos olvidamos del yo, de quién soy yo. Pero es que esa también no es una tarea fácil, porque ¿qué es lo que define o qué es aquello que podría definir qué somos nosotros? Axel, por ejemplo, si te pregunto, Axel, tú o para ti, ¿qué es aquello que podría, o un elemento de ti que podría llegar a definirte? Yo creo que sería mi buena capacidad para razonar. ¿Ok? La capacidad reflexiva, luz, Pues escuchar a las personas y ayudarlas. escuchar, ayudar, Violeta, perdón, Hani, yo creo que mi empatía con la gente. empatía con la gente, ¿ok? Ujú. Muy bien. Me han dado algunas características de su personalidad que podrían llegar a definirlas, pero vamos a ser un poco también sinceros. Hay veces que no todo el tiempo reflexionamos o razonamos. Hay partes de nuestra vida en la que por más que queramos, por ejemplo, no podemos ser empáticos o no nos sale la empatía. Es decir, hay características que sí
tenemos nosotros, pero habría que preguntarnos si realmente y todo el tiempo nos podrían definir totalmente o plenamente. Y con esto voy a la idea de caer en cuenta que somos todo el tiempo seres cambiantes. Es decir, no hay como un nosotros o un yo que sea plenamente puro y que nunca cambie. Todo el tiempo estamos cambiando. Estamos a nivel físico, biológico, estamos regenerando células, estamos envejeciendo células. Físicamente y biológicamente no somos los mismos que hace un año, por ejemplo. Hoy tenemos unas ideas, hoy tenemos una idea del mundo, cómo funciona el mundo. Mañana, en un año, 2 años, van a tener una idea tal vez diferente y distinta. Eh, mm, Emocionalmente, somos seres emocionales, por eso ya hoy la definición del ser humano ya no es alguien que sea un animal racional puramente, sino somos animales sapiosintientes, ¿no? Porque tenemos emociones y la mayor parte de la vida están dirigidas por nuestras emociones. Siempre se ha creído que el ser humano se dirige por la razón, pero la verdad es que el ser humano, más que nada en el mundo, se dirige por la emoción, ¿ok? Nos levantamos con un estado de ánimo. Durante el día ese estado de ánimo va cambiando y define la manera en la que nos relacionamos con los demás. Estoy triste, me relaciono de manera triste con los demás. Si estoy feliz, estoy feliz. Lo que me pasa me afecta a nivel emocional. Entonces, casi siempre el estado del ser humano es la emoción y las emociones están en nosotros todo el tiempo, cambiándonos en altos y bajos, etcétera, etcétera. Y eso también nos ayuda a comprender que no todo el tiempo somos y estamos de la misma manera, ¿ok? Entonces, si ya partimos de ese razonamiento de que en todo momento estamos en estados cambiantes, estamos cambiando, y no es que seamos en el sentido de decir yo soy, porque cuando digo yo soy, es, es una totalidad, algo que está cerrado, que no cambia. El yo soy es algo que es inamovible. Pero si yo digo yo estoy siendo, estoy abierto, estoy aperturado, porque estoy como asumiendo que estoy cambiando, que estoy siendo, que estoy en un movimiento constante, al hecho de decir yo soy, que es por lo regular, y si ustedes se han dado cuenta, las frases o la frase de aquellas personas que no, que creen que no cambian y que en el sentido de decir yo soy así, ¿no? No sé si les ha tocado convivir con alguna persona que tiene un carácter difícil y termina siempre diciendo, es que yo soy así, ¿no? Y a quien le guste, o no le guste, es que yo soy así, así es mi carácter y así soy. Y ese así soy es una pretensión de cerrar como lo que eres sin reconocer justamente la posibilidad del cambio, la posibilidad del ser algo diferente, ¿no? Entonces, si ya partimos de ese razonamiento, pues entonces caemos en cuenta que ese conocer quiénes somos es una pregunta que nunca termina de contestarse. Que hoy podemos contestar, ok, yo hoy soy una persona que me considero razonable, empática, amigable, pero eso lo soy ahorita, ¿no? Pretendo seguirlo siendo, practicando, ser de la misma manera. Pero bueno, seguramente durante mi tiempo de vida seguiré añadiendo más cosas, conociendo más cosas y ser más cosas, ¿no? Entonces, no es una pregunta sencilla, no es una pregunta fácil, el saber quiénes somos. Y porque eso también apela a nuestra propia historia de vida, apela a nuestra propia
historia de vida. Bueno, las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Que eso es justo... eh, déjame cerrar este cuadrito. Ah, ok. Que esto apela a la parte biográfica de nosotros, ¿no? El quiénes somos y a dónde venimos trata de más o menos hacer referencia a nuestra propia biografía de vida, a nuestra propia autobiografía, y hacia allá vamos caminando en el trabajo de la autobiografía que nosotros tuvimos que realizar para este bloque, porque no es a veces nada sencillo narrar nuestra propia vida, porque uno narra, es verdad, de lo que se acuerda, pero eso de lo que se acuerda no son solo datos duros, ¿no? No son datos históricos duros, son datos o son reflexiones que nacen de la experiencia. Somos seres de experiencia, los seres humanos somos seres que vivimos todo el tiempo a través de experiencia. Es decir, no solamente conocemos el mundo como si fuéramos una computadora, que absorbe datos y reproduce datos. No, aquello que nos pasa, aquello que vivimos, lo experimentamos y lo significamos para nuestra vida. Le damos un sentido, le damos un significado. Por eso no es sencillo escribir una autobiografía, porque de eso que nosotros narramos en nuestra autobiografía, tenemos que significar experiencias que a veces no nos gustan o no nos gustaron haber acontecido o haber atravesado. La mayor parte de nuestra vida o de nuestra autobiografía de vida está tocada y está atravesada por momentos no tan buenos, ¿no? Y que era parte un poco del trabajo identificar qué momentos de la vida hemos experimentado, por ejemplo, la maldad, hemos experimentado eh, eh, la, la infelicidad, hemos experimentado el fracaso también. Y aunque son partes negativas, es decir, aunque son experiencias que nos han marcado a nivel negativo, son ineludibles para todos. O sea, todos tenemos que atravesar o atravesamos por esas experiencias, aunque bueno, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero es parte de la vida y es parte de la existencia el significar y darle un resignificado a esas experiencias. Por eso yo les ponía o les pongo en la retroalimentación lo importante que es que cuando narramos esas historias, ese relato de nuestra vida, podamos como volver a resignificarlo desde otro punto o entender que si en ese momento no lo hemos podido ver desde otro punto de vista, en algún momento de la historia más adelante lo podremos hacer, lo podremos resignificar, ¿no? Y resignificar para bien, para encontrar una enseñanza, para encontrar una fortaleza de nosotros, porque el hecho también de haber atravesado pues una experiencia fuerte de vida, un abandono familiar, una violencia a nivel de bullying, a nivel de abuso, pues es algo que tan complejo, pero que en algún momento uno tiene que decir, a ver, sigo vivo, sigo estando aquí, a pesar de ello, y eso me habla también de una fortaleza mía, me habla de lo fuerte que soy para tal vez imponerme, a pesar del dolor, a ciertas experiencias que no me han derribado del todo, ¿no? Entonces, las preguntas fundamentales, ¿no? de la filosofía y sobre quiénes somos nosotros, pues tienen que ver con esta parte de la autobiografía, hacia dónde vamos, ¿no? Una vez también que nosotros como podamos más o menos identificar quiénes estamos siendo en este momento,
si se dan cuenta, no quiénes somos, sino quiénes estamos siendo, pues entonces podemos más o menos imaginarnos por dónde queremos ir, hacia dónde queremos dirigirnos. Y eso tiene que ver también con un ejercicio de libertad, porque el asumir personalmente hacia dónde me quiero dirigir es un ejercicio de libertad pura, es un ejercicio de libertad propia, ¿no? Porque ya no estoy expectante o yo ya no estoy al pendiente hacia dónde quieren los demás que yo me dirija, hacia dónde quieren que eh, mis padres, mis amigos, mis conocidos, hacia dónde quieren que yo me dirija, sino más bien es asumir la responsabilidad de nuestra existencia y más o menos asomarnos hacia dónde nos queremos dirigir, aunque no sea la meta definitiva, sino que sea como una referencia únicamente. Por ahí hay una especie como de apatía, por ejemplo, en relación a las utopías, ¿no? Porque las utopías parece, cuando uno habla de utopías, como si fuera algo inalcanzable, ¿no? Como si las utopías, pues su propio nombre lo dice, algo fuera de, ¿no? Topos significa lugar y el prefijo u es como fuera, ¿no? Una utopía es algo que está fuera de este lugar, como fuera de este mundo. Entonces, pues algo que está fuera de este mundo, pues es algo inalcanzable, ¿no? Es algo como que nunca se llega. Pero la realidad es que sí, nunca se llega, pero es el punto de referencia. Es decir, necesitamos las utopías como puntos de referencia para caminar lo más que podamos hacia ese punto, con la conciencia de que ni posiblemente no vamos a llegar ahí, pero que, pero que el camino está señalado hacia allá. Las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, ustedes quieran, en sentido de revoluciones, han nacido a partir de la utopía, ¿no? El pensar un mundo diferente, un mundo mejor, un mundo más justo, aunque en la práctica aún no se ha logrado, aún no se ha ajustado a eso, pero la idea es caminar hacia allá. ¿Cuándo llegaremos? O si llegaremos, no lo sabemos, ¿no? Pero esa es la meta. La meta es el camino, más no el punto de llegada. Entonces, vamos si quieren, vamos a salir y nos volvemos a conectar antes de que nos corte así de manera abrupta, ya para los últimos 20 minutos de la sesión, ¿de acuerdo? Déjenme por aquí dejar de compartir y vamos a eh, solo grabar. Ok. Parte también de la diferencia que es el ser humano en relación a que es el único de los seres de este mundo que se preguntan por el sentido de su existencia, es el reconocimiento que justo no somos un objeto más entre los objetos del mundo, ¿no? No somos un objeto más. O sea, estamos en el mundo con las cosas del mundo, pero no somos una cosa simple del mundo, ¿no? Lo que nos hace reflexionar que, por ejemplo, una taza de café, una taza de té, es un objeto que tiene una naturaleza definida, ¿no? Que sería justo, bueno, contener un líquido, para que, Axel, ya. Gracias, Axel, por unirte. Mm. Los objetos del mundo tienen una naturaleza definida.
¿no? Es decir, tienen una finalidad que ya está como impresa en su ser, ¿ok? Por ejemplo, un árbol, aunque tiene diferentes formas de expresar su naturaleza, eh, esas diferentes formas ya están definidas y están encausadas también por la propia mano del ser humano. Su naturaleza intrínseca del árbol, bueno, es crecer, desarrollarse, dar frutos, dar oxígeno, este, servir como refugio para los animales. Tiene como esa naturaleza ya definida en su ser. Una taza, les decía, ya tiene como esa naturaleza definida para lo que es, para lo que sirve, para lo que se utiliza. Pero el ser humano no, ¿no? El ser humano no tiene una naturaleza definida. Por eso es que hoy en día ya no se habla de la naturaleza del ser humano en el sentido de que es algo que esté definido. Si hay una naturaleza y puede ponerse en duda, Aristóteles alguna vez habló de ella, que la naturaleza del ser humano, para Aristóteles, es la felicidad. O sea, si hay algo para lo que el ser humano debe dirigirse indispensablemente de lo que haga, es hacia la felicidad. Y ahí es como el cumplimiento de su naturaleza. Ahí está como cumpliendo para lo que ha nacido, para lo que ha sido hecho, para lo que ha aparecido en el mundo, etcétera. Pero bueno, es una definición, ¿no? De Aristóteles, que yo la comparto, en cierta forma me parece que lo mínimo, lo mínimo que el ser humano pudiese llegar a ser o hacer es ser feliz, es ser pleno, sentirse satisfecho, sentirse a gusto, sentir que ha valido la pena, que el día que estés a punto de abandonar este, este plano, que cuando estemos a punto de abandonar esta existencia, pues al menos podamos decir, fuimos felices, ¿no? Fui feliz en la mayoría de, del tiempo que pude, ¿no? Porque tampoco la felicidad constante existe, ¿no? Nadie está constantemente feliz. Eso ya sería algo hasta patológico, sería enfermo que una persona todo el tiempo estuviera feliz y contenta y sonriendo a la vida. ¿Por qué no? Porque hay otras emociones que también atraviesan al ser humano. Ya lo veíamos hace un rato. Hay veces que pues estamos tristes, estamos frustrados, estamos enojados. Y sin embargo, me parece que hoy en día estamos viviendo un tiempo en el que se nos exige una felicidad tóxica, ¿no? Es decir, necesitas como transmitir felicidad todo el tiempo, ¿no? Necesitas como verte feliz, sentirte feliz. En redes sociales necesitas transmitir felicidad porque la felicidad es lo que premia el algoritmo, ¿ok? El algoritmo trata como de mostrar todo el contenido que sea como muy friendly, ¿no? Como que sea muy amistoso, que sea como muy feliz, que proyecte una vida en felicidad todo el tiempo. Porque lo que hable de emociones negativas, lo que no muestre positividad y que muestre cierta negatividad, pues eso el algoritmo no lo muestra, no lo saca, no lo manda hasta el fondo o lo censura, ¿no? Porque el cometido, la meta de la apariencia el día de hoy es mostrar una felicidad que inclusive se ha vuelto hasta tóxica y nos exigen esa felicidad. Y en el trabajo, bueno, siempre te piden que una buena actitud, y hasta como requisito de trabajo, ¿no? Buena actitud, ¿no? Y buena actitud se refiere a una actitud positiva todo el tiempo, ¿no?
algo que no es, inclusive es sano tratar de mantenerlo o aparentarlo, ¿no? Porque pues hay veces que uno no está todo el tiempo positivo y feliz. Hay veces que uno revienta, explota, porque también somos otras emociones. No solamente somos o estamos siendo felicidad todo el tiempo, estamos también siendo personas que están atravesadas por la frustración, están atravesadas por el enojo. Y aquí es muy importante, por ejemplo, estas emociones que son consideradas negativas y que son buscadas acallarlas, como someterlas, como cubrirlas, porque también seamos como pensantes en ese sentido de que las revoluciones, por ejemplo, es decir, una revolución que busque un cambio, no viene de la felicidad. Es decir, un día alguien no está muy feliz con la forma de vida en la que tiene y está viviendo y dice, oigan, ¿y si hacemos una revolución para cambiar esto? No, las revoluciones vienen de sentimientos como la frustración, vienen de sentimientos como el enojo, el hartazgo, sentimientos que son consideradas negativas. Luz, ¿quieres decir algo? No sé si nos quieres comentar algo. Como algunas veces cuando es un entrenamiento algo te puede frustrar o algo así, cuando es entrenamientos de taekwondo, es como una frustración porque no puedes ganar o cosas así. ¿O Ajá. estoy equivocada, profe? La Ah, sí, frustración y todo eso. sí, la frustración es la impotencia de no poder lograr como un cometido, una meta, Ujú. de sentir que te han detenido en el proceso, aunque tú podías dar más. La frustración es como un sentimiento de sentirse detenido, ¿no? Y entonces, lo que les decía, ¿no? Esos sentimientos que son como vistos negativos socialmente y no positivos para el mundo, son los sentimientos que han generado los cambios radicales y verdaderos en el mundo. Les decía, nadie estando feliz y contento dice vamos a transformar el mundo, porque el que está feliz y contento, pues está a gusto con la vida, la experiencia de vida, el estado de vida que tiene. Pero el que está cansado, está harto, está frustrado, de estar sometido, estar esclavizado. Digo, pensémoslo en las revoluciones que han supuesto un cambio a nivel social y político económico, ¿no? Revoluciones que tienen que ver con, estamos hartos de la monarquía, del rey, de los reyes, estamos hartos de los patrones de la hacienda, estamos hartos de esas personas que se sienten frustradas, enojadas. Son finalmente las emociones que han alimentado esas revoluciones, ¿no? Entonces, somos seres tan complejos, ¿no? Es como para terminar diciendo eso, somos seres complejos que salimos del orden de los objetos del mundo, ¿no? No somos objetos, somos algo realmente que no somos ni capaces nosotros de alcanzar a conocer eso que somos, ¿no? Tenemos y nos podemos forjar una idea, pero llegar al fondo, más bien es que no hay fondo, ¿no? Esa es la cuestión, que no hay fondo, ¿no? Filósofos como Emmanuel Levinas, un filósofo judío del siglo XX, él decía que el ser humano tiene un rostro infinito, ¿no? Y esa cuestión del rostro infinito quiere decir que el ser humano no es capaz de ser definido, ¿ok? Yo no puedo definirte a ti Luz, a ti Hani, a ti Axel,
eh, porque definirlos implica ponerles un límite a lo que son. Cuando yo digo, Luz, tú eres esta y eres así, ya te estoy definiendo y definir es ponerte un límite, ¿no? La idea es que no tenemos un límite, o sea, somos indefinibles en ese sentido, ¿ok? Hay algo que no puede alcanzar a definirnos, porque el peligro de definir a alguien o el peligro que existe a nivel moral, a nivel ético, de definir lo que otro es, implicaría o ya ha implicado históricamente que cuando yo defino al esclavo, por ejemplo, o cuando, bueno, yo no, yo no sé, cuando se le define, por ejemplo, al esclavo o se le define al indio, cuando pensemos en la conquista, cuando alguien definió al indio bajo unas ciertas características dentro del concepto indio, esa caracterización y esa definición es lo que hace posible la colonización, la conquista, porque cuando yo te defino, puedo saber todo lo que eres y puedo entonces intervenirte, conquistarte. Y toda conquista y toda colonización implica violencia. O sea, toda colonización, toda conquista es violenta por naturaleza, por definición. Y eso surge cuando yo desde mi pretensión de querer definirte y poder definirte y definir lo que eres, puedo poseerte. Cuando yo te poseo como concepto, te puedo poseer a nivel político, a nivel económico y a nivel violento, ¿ok? Que es lo que ha pasado en toda conquista y es lo que ha pasado en toda guerra y es lo que ha pasado en todo genocidio también o en todo asesinato. Pensemos en los genocidios. Ahorita, bueno, ya se nos está más o menos pasando la historia, pero estábamos hace un mes todavía con el genocidio a todo lo que daba en Palestina a nivel de noticias, a nivel de redes sociales de el genocidio hacia el pueblo palestino por parte de el Estado sionista de Israel, que el Estado sionista de Israel ha definido quiénes son los palestinos y cuál es el destino de los palestinos. Y para ellos el palestino es un intruso dentro de sus tierras que es violento, todo palestino es violento. Pensemos en los niños y niñas que fueron asesinados brutalmente, pero bajo la categoría de que todo palestino es invasor, es violento, es terrorista, bajo esa definición, bajo ese concepto, entonces puedo yo atacarlos, puedo yo expulsarlos, puedo yo matarlos, asesinarlos. Ese es el gran peligro que existe cuando pretendemos definir lo que es el otro. Ujú. Axel, no sé si quieras decir algo. ¿Ni quieres algo? ¿No? 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 Por ahí sí. Ok. Este, no somos solo un cuerpo, ¿no? Biológico con funcionalidad mecánica medible. A esto me refiero, ¿no? No somos solamente un cuerpo, ¿no? Es verdad, hay algo que en el contraste del espacio en el que estamos, nos define como, bueno, una figura, una forma, unas facciones. Pero esas cosas que nos definen a nivel físico no terminan por definirnos a nivel existencial, a nivel de lo que es la experiencia de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, ¿no? A eso voy. ¿Qué es eso que nos trasciende, ¿no? Que nos hace diferentes de las cosas del mundo? Bueno, pues
nuestra capacidad para pensar, por ahí Axel lo había mencionado hace un rato, nuestra capacidad para sentir, nuestra capacidad también para angustiarnos, para amar, nuestra libertad, pero sobre todo nuestra capacidad de dotar de sentido la existencia. Lo que les decía al principio, lo que los distingue de todos los demás seres del mundo es esa capacidad que tenemos para poder darle un sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. La semana pasada, más o menos les había hablado un poco sobre la muerte como parte de la posibilidad de darle un sentido a la existencia. Cuando hay veces que se piensa que la muerte, bueno, es ese, y sí, obviamente, es el límite de la existencia. Nosotros, cuando dejamos este mundo, todas nuestras posibilidades de lo que pudimos haber sido o podríamos haber llegado a ser, pues se terminan. Es el límite de nuestro ser, ¿no? El límite de nuestro ser, límite de nuestro ser es la muerte finalmente. Sin embargo, para pensadores como Heidegger, les decía la semana pasada, nos hacía tomar en cuenta que esa angustia que, por ejemplo, nos puede dar el saber que somos seres que vamos a morir, personas que vamos a desaparecer, a dejar de existir, esa angustia la podemos tomar para darle un sentido a nuestra existencia, porque si nos damos cuenta que podemos morir ya mañana, pasado mañana, ojalá, no, esto no nos va a pasar obviamente, pero, y digo, eso no lo sabemos, pero esperamos que no. Esa angustia y ese sentimiento de decir, a ver, si mañana o me voy a tener esperanza, y voy a decir, a ver, si en una semana puedo morir, pues me voy a donde yo me haya querido ir y nunca me he podido ir porque he tenido miedo de irme o porque tengo presión externa que me dice no vayas, pero quiero ir. Entonces nos apropiamos de nuestra existencia. Cuando vivimos con la conciencia de que podemos morir en cualquier momento, dice Heidegger, ese es el punto de partida para vivir una vida auténtica porque entonces empiezo a vivir como yo quisiera vivir, no como los demás me han dicho que viva. Empiezo a tomar decisiones que tienen que ver con el sentido de mi felicidad, con aquello que creo que me hace feliz, con aquello que creo que me apasiona, con relacionarme con aquellos a los que yo creo que realmente amo o puedo llegar a amar, etcétera, ¿no? La cuestión es reconocer que la muerte podría ser un catalizador para nuestra toma de responsabilidad de nuestra propia existencia, ¿no? Nos dice Heidegger, porque vamos a morir es que hay posibilidad de sentido y trascendencia, ¿ok? De darle un sentido a nuestra vida. Somos seres para la muerte, decía Heidegger. Saber que vamos a morir nos angustia, pero esa angustia por la nada, es decir, por la muerte, o por saber que estamos de cara a la muerte, a su vez nos da la posibilidad de conectarnos con la vida de una forma más auténtica. Así la muerte abre la posibilidad del sentido verdadero, ¿ok? Ese es un elemento, la posibilidad del sentido desde el reconocimiento de que somos seres para la muerte. La muerte nos da miedo, nos angustia, pensamos, inclusive ni pensamos en ella. Y la posibilidad de vivir una vida tranquila es gracias a que se nos olvida que vamos a morir, porque también si todos los días despertamos y decimos, hoy puedo morir, pues nadie viviría en paz y tranquilo. La posibilidad de que nuestra vida sea tranquila también es gracias a que se nos olvida que vamos a morir. El problema es que
lo olvidamos tanto que nunca lo retomamos y no somos conscientes que si de vez en cuando lo podemos retomar, nos podría servir como punto de partida hacia algo diferente y hacia algo con sentido. Víctor Frank, que yo me imagino por ahí lo han escuchado hablar de él, etcétera. Oigan, ya nos estamos pasando unos minutos, pero ya quiero terminar ya con esto, ¿no? Víctor Frank, bueno, fue una persona, un médico, psicólogo, que vivió en los campos de concentración en el periodo del nacionalsocialismo, en el periodo de los nazis, cuando a los judíos se les consideró, se les etiquetó, se les definió como personas, o no personas, como algo que tenía que ser exterminado, ¿no? Lo que les hablaba hace un rato, el peligro de la pretensión de definición total del otro conlleva a la posibilidad de colonizarlo, someterlo, exterminarlo. ¿Y qué fue lo que pasó con los judíos en la Europa de principios del primer cuarto del siglo XX, cuando los nazis, el nacionalsocialismo liderado por Hitler, llevó a el exterminio de más de 6 millones de judíos, ¿no? En campos de concentración, en campos de exterminio, asesinados a sangre fría o gaseados en las cámaras de gas, ¿no? Por ahí cuando tengan oportunidad de estar en Ciudad de México, visiten el Museo de la Memoria y Tolerancia, donde les hablan sobre todo este acontecimiento. Bueno, Víctor Frank, a pesar de que él vivió la experiencia de los campos de concentración, los campos de exterminio, y fue un sobreviviente, él dentro del campo, dentro de su experiencia, decía que a pesar de que los nazis buscaron arrebatarles toda su humanidad, toda su libertad, él decía, aún en ese estado, yo podía, desde mi voluntad, decidir, decidir al menos de qué lado de la cama acostarme, ¿no? Es decir, Víctor buscaba hasta el último resquicio en donde saberse todavía, al menos con una pizca de libertad, porque decía, mi humanidad, lo que yo soy como ser humano, radica en la posibilidad de saberme libre, ¿ok? Y aun cuando estuviera en cautiverio, encerrado en el campo de concentración, él buscaba como esos pequeños detalles que le dieran sentido a su existencia desde su libertad. Por eso Víctor Frank dice, el ser humano no ha venido a encontrar un sentido previo y fuera de él. ¿Por qué? Porque el sentido se lo tienes que dar tú. No, no venimos a encajar en un sentido, a que nos den un sentido, sino, Víctor Frank dice, el sentido lo tienes que construir tú. Aun cuando estés en cautiverio, aunque estés a punto de morir o de ser asesinado, en el caso de Víctor Frank, obviamente esperamos que en nuestro caso no, aunque estés en esos casos límites, eres tú el que tiene que otorgar el sentido, ¿no? El sentido se construye bueno, el ser humano se construye su propio sentido y desde ahí parte todos los días hacia la existencia. Es la enseñanza de Víctor Frank. Bueno, esto ya más o menos de quiénes somos. Y como último apunte, como última idea, ya de todos modos, ya es la última vez que nos vemos. Por lo tanto, me gustaría dejarles este último pensamiento que tiene que ver con la autobiografía que ya muchos de ustedes escribieron, igual y ahorita todavía la están trabajando. La autobiografía es una narración, ¿no? Una narración de quiénes somos
Ah, oh. ¿Me escuchan todavía, chicos, chicas? Sí se escucha, profe. ¿Me permiten un segundo? Voy por mi cable de la computadora de la batería porque se me va a acabar. Denme un segundito. Disculpa. Muy bien, ya con esto cierro. Aquí se vayan a descansar. La autobiografía, bueno, es una narración de quiénes somos y está constituido por dos discursos, ¿ok? Siempre pensamos, bueno, que la autobiografía es algo que me pertenece del todo y que nos relata, nos dice hasta este punto quiénes somos nosotros, ¿no? De dónde venimos, cuál es nuestra historia de vida. Y es verdad, ¿no? Es verdad, pero es una parte. Emmanuel Levinas, el filósofo que les había mencionado hace un rato, junto con otro que se llama Paul Ricoeur, ellos nos dicen que el ser humano somos una narración, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, para decir quiénes somos, o para que los demás nos conozcan, tenemos que narrarnos, ¿no? Es decir, yo veo a una persona, ustedes me ven a mí, y no pueden decir que ya me conocieron, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al menos tengo que presentarme con ustedes, decirles que estudié, decirles qué es lo que hago, y eso implica una narración, narrarme. Entonces dice Paul Ricoeur, dice Levinas, todo el tiempo nos estamos narrando hacia los demás. Decimos quiénes somos y de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Y eso es verdad, ¿no? Eh, nuestra biografía o autobiografía es lo que nos narramos de nosotros mismos a nosotros mismos, porque también nosotros nos contamos a nosotros nuestra propia historia para encontrar un sentido, para entender eh, quiénes somos, ¿no? Esta idea de el oráculo de Delfos, que pretende como buscar quiénes somos, es la idea de narrarnos a nosotros mismos, que es la cuestión de hacer una introspección, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué me comporto así? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis tristezas? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? Eso es una narración de nosotros que nos hacemos a nosotros mismos, de nuestra historia, del sentido de nuestra historia, porque no solamente somos datos, lo que les decía hace un rato, no somos únicamente datos, somos un sentido, le damos un sentido a esos datos, ¿no? A esa experiencia, somos experiencia. Los significados que nos damos a nosotros mismos de nuestra propia experiencia de vida. Esa es una parte, ¿no? Esa es la primera parte de la narración. La segunda parte, ¿de dónde vendrá la segunda parte? Luz, Hani o Axel, ¿de dónde vendrá esa segunda parte? Si la primera parte de la narración de nuestra vida o de lo que somos viene de nosotros, la otra segunda parte, ¿de dónde vendrá? Creo que de otras personas, Exacto, de otras personas. del otro, ¿no? Ujú. La otra parte que tiene aquello que no alcanzo a ver de mí mismo
pero que soy eso también, viene del otro, de lo que el otro narra de nosotros, de lo que el otro conoce, de lo que el otro alcanza a ver, de lo que escucha de nosotros. Entonces, lo que nosotros somos no es un ejercicio únicamente de que venga de nosotros y para nosotros solamente, sino es algo que está constituido por nosotros, pero también por el otro, por alguien más. De ahí la importancia de sabernos seres sociales, seres políticos en el sentido amplio de la palabra políticos, que somos seres sociales, porque el otro me termina de construir a mí también, y yo termino de construir al otro también, desde una relación sincera. De ahí la importancia de hoy en día rescatar relaciones sinceras, apelar a la posibilidad de tener amistades verdaderas, de conocer a personas valiosas, porque de lo que ellos observen de nosotros, desde la sinceridad hacia nosotros, nos podrán completar y decir aquello que de nosotros no vemos, pero que también somos, ¿ok? Entonces, la narrativa de nuestra vida, sí, es parte de nosotros, pero a nivel constitucional de nuestra existencia, la participación del otro es importante para nosotros. Entonces, de ahí también, bueno, rescatar la idea de que no somos seres, individuos aislados de los demás. No podemos construir nuestra propia existencia al margen de los otros, al margen de la sociedad. Tenemos que ser capaces de caminar juntos, de construir juntos, construir comunidad, construir amistades, porque de esa manera, al menos si apelamos a la idea de felicidad de Aristóteles, ese es el camino, la convivencia con el otro, porque el otro termina también, bueno, de completar lo que yo soy. El ser Ujú, humano es complejo, el ser humano es todo un mundo inescrutable, indefinible, pero la invitación es esa, la invitación es a reflexionarnos todo el tiempo, pensarnos todo el tiempo, buscar nuestros espacios de libertad verdaderos todo el tiempo, buscar nuestra vida de manera más auténtica la mayor parte de las veces que podamos, porque si no, el mundo nos va a devorar, ¿no? El mundo nos va a arrastrar, nos va a consumir y un día llegaremos casi al límite de esta vida y ojalá y podamos decir, ha valido la pena, he sido feliz, he sido libre, he sido pleno. Y no decir, debí haber hecho esto, debí haber hecho aquello, nunca fui feliz, no me atreví a hacer esto y no me atreví a hacer aquello, ¿no? Entonces, esa es la última invitación para ustedes, chicos, chicas. Y nada más. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si gustan hacerlo, nos quedan 3 minutos. yo no he podido mandar mi tarea de hacer la historieta porque mi hermano me dijo, te la voy a mejorar. Y yo como, rayos, no he No, podido mandar, ¿no? no importa. Yo la tenía Bien, hecho, más que me dijo, te la voy a mejorar mejor. ok, mientras sea antes de que cierre el módulo, está bien. Así que ya es Ujú, el siguiente miércoles, ujú, entonces están en tiempo todavía. ¿De acuerdo? ujú. Muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual por la plataforma la pueden hacer o por el correo. ¿De acuerdo? Sí, profe, Muy bien. Pues un gusto haberlas igualmente. conocido, Luz. Hani y Axel, gracias por haberse conectado. Y ya saben, cualquier duda, estamos por la plataforma, por el correo. Ujú. Sí, Muy profe, bien. muchas Sí, gracias. profe, muchas Sí, profe, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. cuídense, bye. Igualmente, bye.